Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el 12º programa de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a este humilde espacio de análisis, opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Dejamos ya atrás el evento UFC 310, el último evento numerado del año. Afrontamos el último evento, ahora sí, de UFC del año, ese evento que se va a realizar en Tampa y que va a enfrentar en la pelea principal a Colby Covington y Joaquin Buckley. No sé si en el último programa lo comenté o se me notó, no sé si dije algo al respecto de este evento UFC 310, refiriéndome a él como el último evento del año, porque había olvidado completamente que posteriormente íbamos a tener a mitad de mes un evento más de UFC antes de cerrar el año. En mi cabeza tenía este evento UFC 310, este evento pasado, como el último del año, y he desconectado totalmente, error gordísimo por mi parte, porque no era consciente, y me he dado cuenta, pues viendo un vídeo de Enrique Gimeno en YouTube, también analista de artes marciales mixtas, una de las webs o de los canales de YouTube más recomendables si te gustan las artes marciales mixtas o si estás afincado en España y te interesa pues la actualidad de los peleadores españoles, eventos realizados en España. Enrique Gimeno, un canal súper recomendable. Y me he enterado viendo un vídeo de Enrique Gimeno que han hecho la previa del próximo combate de Joel Álvarez, que va a pelear este fin de semana, y lo había olvidado completamente. Yo tenía en mi cabeza que este evento ya pasado de UFC 310, que se realizó hace un par de días, y acaba de sonar aquí, no sé qué ha sido, una explosión o algo, parecía una bomba, disculpad, y en este caso pues creía que era el último. Había olvidado, como he comentado, que hay un evento más de UFC, no es evento numerado, pero es muy bueno, cuidado que incluso no sabría con qué evento quedarme, si el próximo o el anterior, sobre todo ya sabiendo cómo se ha desarrollado este último evento numerado, que quizás nos ha dejado un poco fríos, y este último evento, este Fight Night en Tampa, promete muchísimo y hay muy buenos peleones y muy bien emparejados. Lo primero que vamos a hacer, como es habitual en este espacio, en este programa, pues va a ser analizar un poquito lo que nos han deparado las artes marciales mixtas en esta última semana. Vamos a empezar por el evento de LFA, el evento número 198, un evento que he tenido que ver en diferido, sobre todo algunas peleas de la main card que a mí me interesaban bastante. No ha habido mucho underdog ganando, han ganado prácticamente todos los favoritos. Es un evento también que quedó cojo porque la pelea principal iba a ser Elijah Jones frente al brasileño de Ryan Douglas, como comentamos en el último programa, pero Elijah Jones parece que estuvo enfermo y ha tenido que retirarse. La pelea de Richie Lewis contra Richie Miranda, que era una de las mejores de la noche, también se canceló por lesión de Richie Lewis. Entró un corto aviso para reemplazar a Lewis y enfrentarse a Miranda, que fue el chileno Hugo Oyarzún, y en este caso pues supo aguantar los 3 asaltos contra Richie Miranda, pero no tuvo prácticamente nada que hacer el sudamericano. El resto de la cartelera, lo más interesante quizás, pues la victoria de Eli Barzilai, el israelí, que es un futuro participante del Contender Series. Chris Mekate sigue ganando, aquí finalizó al siempre complicado Shaheen Santana, además lo finalizó por KO en el segundo asalto. Hubo una sorpresa justo antes de la cartelera principal, que fue la derrota de Jake Woodley frente a su compatriota James Romero, pero más allá de eso, pues quizás la nueva victoria por decisión de Sidney Trillo, que también pues está ahí, ¿no?, como futura participante en el Contenders, pero lo más destacado pues fue la victoria de Eli Barzilai ante un complicado Colaren. No conocía a Colaren, tuve que analizar un poquito su cinta antes de la pelea y me pareció interesante, un peleador interesante, fuerte, pero Barzilai pues mucho más hecho, 6-0, mejor campamento, y apunta, como he comentado, el israelí a estar en la próxima temporada del Contenders, si es que no da el salto a una cartelera porque se haya caído
algún compañero. La victoria de Richie Miranda frente al chileno Yarzún no tiene mucho mérito, ya que cogió la pelea en cortísimo aviso el sudamericano Hugo, y aquí pues dominó de principio a fin el norteamericano, el local. Lo importante de la semana, por supuesto, ha sido el evento UFC 310, el último evento numerado de UFC en este año 2024, un evento que nos traía como pelea principal, como en este caso como gran reclamo, la defensa del título de Alexandre Pantoja frente al japonés Kaya Asakura. Asakura recién llegado a la compañía, se salta todos los pasos previos, se salta a todos los ranqueados para enfrentarse directamente al campeón Alexandre Pantoja, uno de mis peleadores favoritos, quizás junto a Tomás Pinal y Topuria, por supuesto, pues mi peleador favorito de la UFC. Tercera defensa consecutiva exitosa de Alexandre Pantoja, pelea que analizaremos posteriormente, porque como sabéis, me encanta ir de principio a fin, de la primera pelea de la noche a la última, y ese es lo que vamos a hacer. El evento comenzaba a una hora horrible, a las 12 de la noche, incluso un poquito más tarde. Nos quedaba por delante una larga madrugada y una primera pelea de la noche, pues no mala del todo. Una pelea de pesos pesados, que siempre eso pues es sinónimo de explosividad, de golpes poderosísimos, de caos. Y aquí pues nos enfrentaba a uno que partía como clarísimo favorito, el nigeriano Kennedy Nzechukwu, y se enfrentaba al polaco, al europeo Lukas Brzeski. Un Lukas Brzeski, como comenté en el último programa, uno de los peores peleadores del peso pesado de UFC, y Kennedy Nzechukwu, un peleador que sube de las de las 205 libras del peso semipesado a pelear ahora en la máxima división de UFC. Tiene ventaja de velocidad, aunque no es un peleador especialmente rápido, especialmente ágil, pero Nzechukwu sí que es un peleador al que le viene muy bien ganar ese peso extra, no tiene que cortar peso, el cardio le aguanta, es poderoso, tiene buen juego de derribos, tiene buen control en el suelo, y Brzeski es un peleador que está yendo de más a menos claramente en su carrera. La UFC le queda grande, y aquí se demostró en el primer asalto, prácticamente a pocos segundos de finalizar la pelea, pues el árbitro detuvo la contienda dándole la victoria por TKO al nigeriano, que dominó de principio a fin la pelea y solo le faltó o le bastó un golpe para dormir a Brzeski, llevarlo al suelo y por ground and pound finalizar. Se lleva Kennedy Nzechukwu un bono por finalización, $50.000, $100.000, no estoy al tanto de cuánto da la UFC por estas performances, sobre todo en eventos numerados, pero entiendo que será un poco más de $50.000. Y luego, pues en la segunda pelea de la noche teníamos el regreso de la promesa, o realmente ya una realidad, Chase Hooper frente al veteranísimo Clay Guida. Chase Hooper, 20añero, Clay Guida ya pasando los 40, una de las peleas más raras de la noche, más carismáticas. Clay Guida le cae bien a todo el mundo, y Chase Hooper es un peleador del que no esperaba mucho, pero está mejorando físicamente, a nivel de striking. En el suelo era un portento ya hace años, pero ahora al mejorar ese físico, al mejorar la experiencia, pues domina más. Y Clay Guida, pues un peleador muy carismático, un peleador querido por todos, pero sigue la UFC por lo que significa Clay Guida, por lo que ha hecho por la compañía, porque pelea con todo el mundo, porque da siempre espectáculo, porque tiene corazón, pero es un peleador que no tiene nivel para competir en ninguna competición o promotora de primer nivel de artes marciales mixtas. Está ya prácticamente para retirarse, y aquí Chase Hooper tenía un emparejamiento bastante favorable. Tanto es así que en el primer asalto encajó la palanca de brazo y consiguió la sumisión pues muy temprana, a los 4 minutos de pelea, ganándose también así un bono Chase Hooper por finalización por desempeño. ¿Qué podemos decir de Chase Hooper? Lo que comentaba, un peleador que ha mejorado muchísimo en los últimos años, que ha ganado mucho físico, que tiene solo 25 años, que debutó en la UFC de una forma pues bastante irregular. Debutó ganando a Daniel Timur por ground and pound en el primer asalto, pero luego pues tuvo varias derrotas, Alex Cáceres, Steven Peterson, Steve García, la última pelea por KO, porque pues
le costaba, ¿no?, encajar los golpes de hombres, ¿no?, de realmente peleadores que ya están hechos físicamente. De todas formas, más allá de la última derrota contra Chris García, que fue hace más de 2 años, en octubre de 2022, ha ganado a Nick Fiore, ha ganado a Jordan Levitt, ahí me sorprendió muchísimo, ganó a Vyacheslav Borchev, en la que para mí fue su mejor pelea, por Darce en el segundo asalto, y ahora vence a Clay Guida. Por lo tanto, pues es verdad que Clay Guida quizás sea el peor junto con Nick Fiore de estos 4 peleadores, pero aún así pues no es complicado, no es fácil, mejor dicho, finalizar a un veterano como Clay Guida en el primer asalto. Una victoria pues relativamente fácil, la que la UFC le sirvió a Chase Hooper. Tiene ya que dar el salto, que empezar ya a medirse a gente importante de la división. Vamos a ver cómo se desarrolla Hooper, porque todavía, como he comentado, 25 años, va a seguir mejorando en todos los niveles, y vamos a ver también cómo se le da a enfrentarse a peleadores ya de mejor nivel. Vamos a ver cuál es el techo de Hooper, pero sí que es cierto que es un peleador con mucha capacidad de mejora, y aún así, si se tropieza en su siguiente pelea porque le enfrentan a un rival que pues en este caso sea su talón de Aquiles, porque sea un buen grappler, porque sea un peleador fuerte y limpio, sobre todo, preciso en el striking, pues puede ser, por supuesto, que Chase Hooper pierda, pero tiene que tomarse estas peleas que va a tener a partir de ahora como una forma de seguir creciendo. No puede pretender ir a por el título con solo 25 años y con todavía pues prácticamente todo el camino por recorrer. Pero muy contento, como comentaba, por Chase Hooper, que parece un muy buen chaval y que está mejorando mucho, y también ha callado, por supuesto, muchísimas bocas, la mía la primera. En la tercera pelea de la noche, una de las mejores de las preliminares, al menos para mí, a priori, que era el enfrentamiento entre 2 veteranos de la compañía, Max Griffin, cerca de los 40 años, contra también el veteranísimo Michael Chiesa, antiquísimo participante del TUF. Una pelea o un duelo de estilos, striking de Griffin, sumisiones o juego de grappling de Chiesa. Se acabó imponiendo el grappling de Chiesa, que supo jugar muy bien sus cartas, dominando, derribando a Griffin, cansando a su compatriota y finalizando pues con una sumisión, con un mataleón en el tercer asalto. Victoria de muchísimo mérito para Michael Chiesa, que es un peleador que en el estado actual en el que se encuentra creo que lo tiene complicado para seguir consiguiendo victorias con algún top 15 de la división, pero ni que decir tiene que es un nivel de grappling altísimo el que tiene Chiesa, que puede dominar en el suelo, que cuando te engancha cuando te mete los ganchos con el pie, cuando te encaja el triángulo, es verdad que es complicado hacerle frente, porque es un peleador que sabe muy bien jugar sus cartas, que sabe muy bien cuáles son sus ventajas, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, y aprovecha muy bien todo eso. Matt Griffin, por su parte, se pone ya con 11 derrotas profesionales, afrontando ya la barrera de los 40 años, que bueno, no los 40 años, sino ya a partir de los 35 a nivel físico empiezas a tener un bajón importante, y en las 170 libras hablamos de una división muy competitiva. Por lo tanto, pues no le auguro un gran futuro a Max Griffin, a pesar de que ha sido un peleador que ha tenido muy buenas victorias en la UFC. Buena pelea, victoria de mucho mérito para Michael Chiesa, y bueno, pues vamos a ver qué le deparan los matchmakers en un futuro a ambos luchadores, que ya como comentaba son 2 veteranos de la compañía y no tienen muchas peleas todavía que ofrecernos. Creo que, por ejemplo, a Griffin, si encaja otra derrota, pues lo veo saliendo incluso de la UFC para recalar en alguna división, en alguna promotora más pequeña, y Chiesa, pues vamos a ver contra quién lo empareja la UFC, porque siempre me ha parecido el típico peleador al que ha aprovechado la UFC para dar victorias gratuitas a strikers o luchadores con buena defensa de derribo. Uno que tiene muy buena defensa de derribo es Joshua Ban, que en este caso se impuso al siempre complicadísimo, y sobre todo ahora complicadísimo, Cody Darden por decisión unánime, una de las mayores palizas de la noche. Me extrañó mucho que Joshua Ban no se haya llevado oficialmente algún bono por desempeño. Es verdad que oficialmente no se lo ha llevado, pero luego sabemos por declaraciones de peleadores de la UFC que la propia compañía presidida por Dana White ofrece bonos de forma
oficiosa por detrás, es decir, no declararlo, sino sin anunciarlo oficialmente, luego da premios de manera interna, y yo estoy seguro que Joshua Ban, con la actuación que hizo, se ha llevado un bono de la noche, porque fue una auténtica paliza la que le dio a Cody Darden, lo dominó en todos los sentidos, no dejó que le derribaran, golpeó abajo, arriba, cansó a Darden, estuvo muy cerca de finalizar la pelea. El juez o el árbitro no la paró en ningún momento, pero una pelea de dominio absoluto, un auténtico golpe encima de la mesa que da Joshua Ban, que demuestra que está para hacer grandes cosas en la división. Recordemos que es la división más pequeña masculina de la UFC, el peso mosca, las 125 libras, y una actuación increíble de Joshua Ban. Me da pena por Cody Darden, porque ya lo comenté en su última pelea contra Bruno Silva, me pareció el pick en estado de forma de Darden, a pesar de ser finalizado con ese upper. Creo que no habíamos visto nunca un Darden de ese nivel, y aquí pues es verdad que sufrió con la velocidad de Ban, sufrió no pudiendo derribar a Ban, esos golpes arriba, en el estómago, en el hígado. Al final muy castigado el norteamericano, y Joshua Ban, como he comentado, que sale muy fortalecido de este emparejamiento. Vencer a Durden de esta manera no es nada fácil, y vamos a ver qué le depara a Ban también en el futuro, porque es uno de los peleadores más prometedores también de la división, y si sigue mejorando, si mejora su grappling, si sigue puliendo su técnica, que es buenísima, va a ser un luchador a tener muy en cuenta en este peso mosca que actualmente pues domina Alexandre Pantoja, y además es el compañero que ha protagonizado la cartelera principal de este UFC 310. Justo después de este combate entre Joshua Ban y Cody Darden, dos veteranos también de la UFC, de la compañía, dos míticos, sobre todo Chris Weidman, un peleador legendario, un peleador con muchísimo pasado en UFC, un luchador que se lesionó de forma muy grave la pierna, que volvió con fuerza, que consiguió algunas victorias importantes. Ahora se enfrentaba a Eric Anders, habiéndose cancelado la anterior pelea que estaba programada para el evento que se realizó en el Madison Square Garden y que protagonizaron Jon Jones y Steve Miocic. Se cayó Anders por enfermedad, no pudo Weidman pelear frente a su familia, frente a su público, y ahora pues lo ha tenido que hacer en este evento de UFC 310, este evento realizado en Las Vegas, que no es lo mismo, sobre todo para pues Chris Weidman, sobre todo a nivel de motivación. Se notó, es verdad que estuvo cerca, muy cerca de finalizar a Eric Anders en el primer asalto, pero estuvo tan cerca que se cansó tanto que al final, pues en el segundo, en cuanto le derribó Anders, pues fue un auténtico muñeco, como decirlo, un pelele, ¿no? Un pelele refiriéndome, por supuesto, al objeto, siendo dominado, controlado, golpeado continuamente por Anders. Tanto es así que el árbitro tuvo que parar la pelea justo antes de que finalizara el asalto. Una pelea en la que no creo que Anders salga muy fortalecido tampoco, sobre todo teniendo en cuenta que pudo perder en el primer asalto contra Weidman, pero una pelea que sobre todo confirma que Chris Weidman, esta leyenda de la UFC, o casi leyenda de la UFC, quizás tercer peldaño, ¿no? En este nivel de peleadores legendarios, pues sale muy tocado, muy mermado. Entiendo que moralmente y a nivel de motivación es difícil, y con la edad que tiene también, pues es muy complicado volver a la senda de la victoria, volver a encauzarse mentalmente, y también hay que perdonarle que en principio esta pelea se iba a realizar en Nueva York, que es su casa, y al final pues se retrasó y ha tenido que pelear contra un público desconocido, y en este caso pues se ha sumado una derrota. Pelea 50-50 en la que al final pues la moneda pues la ha favorecido a Anders. Vamos a ver cómo evoluciona Anders, que también es un peleador que se ha estancado realmente, ¿no? Se ha estancado en la UFC, prometía muchísimo, un luchador con un físico increíble, potente, buen wrestling, no muy técnico, no muy buen grappling, pero prometía mucho, y al final nunca ha llegado a explotar ese Eric Anders por el que tanto apostó Dana White. La UFC se ha quedado ahí en una especie de what if, a pesar de que nos ha regalado buenas peleas. Y vamos a ver si antes de retirarse, si antes de abandonar la compañía, que se acerca también a los 40 años Anders, pues consigue alguna victoria más de mérito, más allá de esta victoria frente a Chris Weidman, que tiene mérito, pero recordemos que pasa ya a los 40 años y ha tenido que cortar 2 veces peso en muy poco tiempo. Luego, pues una de las mejores peleas de la noche, ya lo comenté en el último programa, este auténtico peleón entre Brian Battle
y el jamaicano Randy Brown. Una pelea en la que para mí pues fue mejor Randy Brown. Es verdad que el tercer asalto fue súper cerrado. Bryan Battle falló en el pesaje por muchas libras, creo que eran 4 libras, se fue a las 175 y es una pelea programada para las 170. No sé qué pasó con el corte de peso, no sé si tiene algún problema personal Bryan Battle, pero según dijo Randy Brown en redes sociales o en alguna entrevista, ya sabía él que Battle no había intentado ni cortar peso y aún así pues no le avisó, por lo tanto pues Randy Brown tuvo que cortar peso, es un peleador gigante, y Bryan Battle pues 4 libras por encima del peso permitido. La pelea en sí, pues me sorprendió el tamaño de Bryan Battle, ya sabía que era un peleador muy grande, un peleador que viene de la división superior, de las 185 libras, y que bajó pues tras muchísima pérdida de kilos a este peso welter, pero no me imaginaba que iba a ser tan grande en comparación con Randy Brown. Creo que incluso es más alto Bryan Battle, es más largo Randy Brown, creo que de envergadura le saca algunos centímetros, pero me sorprendió mucho el tamaño de Battle. Es verdad que Kevin Jousset, por ejemplo, que fue su último rival, tampoco es un peleador especialmente pequeño, pero creía que Randy Brown iba a ser más alto, más largo, y se quedó en más largo. Es verdad que no aprovechó tampoco esa ventaja de alcance. Entró Randy Brown a veces a forzar el clinch y es algo que beneficiaba a Bryan Battle. Pasó durante todos los asaltos. El último fue el más igualado de la noche. Yo se lo doy ligeramente a Randy Brown, y teniendo en cuenta que los dos anteriores fue un asalto para cada uno, pues para mí ganó 29-28 Randy Brown. Entiendo la decisión dividida y entiendo que 2 jueces se lo hayan dado a Bryan Battle. Bryan Battle no sale nada reforzado para mí de este emparejamiento. No dar el peso es algo que la UFC penaliza muchísimo. Ya penalizó con una multa económica, creo que es un 20% el que se lleva a Randy Brown directamente del salario de Bryan Battle. Me da pena por Randy Brown porque creo que tenía la desventaja del peso, la desventaja de haber cortado peso, y además pues pierde en una pelea que podría haber ganado perfectamente. Creo que le faltó un poquito de inteligencia a la hora de no forzar en determinados momentos el clinch con Battle. Dominando la pelea, forzar el clinch creo que fue un error táctico, pero bueno, una pelea igualada, una pelea muy buena. Una lástima que no hiciera su trabajo Bryan Battle, que no sé qué pasó ahí en ese corte de peso, que se puede ver a múltiples factores. A veces hay ocasiones en las que el cuerpo dice stop y no sudas y no pierdes peso, y ahí es verdad que por impotencia pues no puedes hacer nada, pero 4 libras dan que pensar, y me parece sobre todo muy 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 injusto para Randy Brown. Espero que la UFC premie al jamaicano, le compense con un emparejamiento favorable, porque para mí no merecía perder esta pelea. Y bueno, Bryan Battle, pues vamos a ver qué le depara el futuro. Un peleador que cada vez me da la sensación de que se está ganando más animadversión por parte del público, y con este tipo de cosas pues yo creo que no ayuda a Bryan Battle, ya no solo encararse con el público, sino fallar el peso, decisión dividida. Vamos a ver cómo encauza de nuevo su carrera el norteamericano, porque promete mucho, tiene cualidades físicas, tiene cualidades técnicas, tiene cardio, tiene buen wrestling, buen grappling, buen clinch, buen striking. Es un peleador completísimo, y lo que le falta es pues sentar la cabeza, cumplir con sus obligaciones y dedicarse a pelear, que es su única obligación. Luego, pues todavía en las preliminares súper largas, tuvimos el auténtico peleón que ya comenté en el último programa. Podría ser la pelea principal de un Fight Night perfectamente. Y fue la pelea entre el ruso Movsar Evloev frente al norteamericano con ascendencia jamaicana, Aljamain Sterling, ex campeón de la UFC. Una pelea en la que yo creo que me decanté por Sterling en el último programa. Una pelea súper igualada. Ganó Evloev claramente, pero mucho más cerrada de lo que parecía. Me dio muy buenas sensaciones Evloev, pero aún así, tras ver la pelea, me queda mucho más claro que Topuria está un peldaño por encima de Evloev, y Evloev está un peldaño también por encima de Sterling actualmente. Por lo tanto, Sterling, ni mucho menos, se va a enfrentar a Topuria en un futuro, no parece, y creo que si Evloev se enfrenta a Topuria en un futuro, Topuria le pasaría por encima. Esta era una pelea que tenía que finalizar Evloev, sobre todo para dar un subidón a su carrera. Es uno de las principales handicaps o lastres que tiene en su récord Evloev, que gana por decisión.
pero no finaliza, no da espectáculo. Esto a Dana White no le gusta nada. Y es verdad que a la fuerza pasa un poquito como con Magomed de Ankalaev en la división de Alex Pereira, que es verdad que a la fuerza, cuando va ganando peleas, no le queda a la UFC más remedio que acabar dándote una pelea por el título, porque es cuestión de pura matemática. Pero lo retrasan lo máximo posible y no es lo mismo ser Diego López con todas sus derrotas que Movsar Evloev con ese récord invicto. La UFC quiere espectáculo, quiere campeones espectaculares y huye de los Ankalaev, del propio Sterling, del propio Evloev, o del propio Belal Muhammad, actual campeón de las 170 libras. Huye de estos campeones porque quiere espectáculo, no quiere luchadores que aburran a la gente, que generen peleas de campeonato de 25 minutos aburridas, porque eso al final lo que hace es empobrecer tu marca. Y la UFC es un espectáculo, vive del espectáculo, vive de tener a los mejores peleadores, a los más espectaculares. Y solo hay que ver, por ejemplo, a Muhammad Mokaev, de quien hablaremos pues justo después, porque va a ser protagonista esta semana, para ver que a la UFC no le importa el récord de un luchador, le importa que sea un gran peleador y que dé espectáculo a la gente, que por eso paga la gente una entrada. Yo no quiero ver una pelea de dominio absoluto en el suelo, yo quiero ver a dos peleadores que se peguen, que haya ground and pound en el suelo, que haya intentos de sumisión, que haya buen nivel de grappling, control sin peligro. A mí me aburre muchísimo, y no solo a mí, le aburre a la mayoría del público, por muy amante del wrestling o de la lucha grecorromana, por ejemplo, que sea. Victoria de mérito para Evloev, por supuesto, no se le puede quitar mérito al ruso, pero aún así muy, muy pobre, tenía que finalizar, y vamos a ver pues ahora qué le depara el futuro a Evloev, porque por delante ya no solo tiene a Diego López, tiene a Holloway, tiene a Volkanovski, no lo sé, no sé en qué posición va a quedar en el ranking el ruso, pero creo que está muy lejos de Topuria. En cuanto a nivel, muy lejos. A pesar del invicto, creo que tenía sentido esta pelea hace 3 años. Hoy en día, en absoluto, Topuria creo que debería incluso hablar de Evloev. Están otros rivales como Volkanovski, el propio Max Holloway, o por ejemplo, pues también Diego López. Continuando un poco, en la penúltima preliminar de la noche, tuvimos la victoria de Vicente Luque frente a Themba Gorimbo, una sorpresa, entre comillas. Ya lo comenté en el último programa, me sorprendió muchísimo que las casas de apuestas le dieran favorito a Gorimbo frente a Vicente Luque. Es cierto que Vicente Luque pues es la sombra de lo que fue, o al menos en sus últimas 2 peleas, un nivel muy bajo, muy malas sensaciones, sobre todo frente a Buckley. Pero en esta pelea frente a Gorimbo, un peleador que está por hacer, que no se ha enfrentado al top de la división, un Gorimbo que no es especialmente bueno en el striking, que no es un grappler especialmente dominante ni técnico, se enfrentaba a un Luque que es más explosivo, tiene más poder de KO y sobre todo es muchísimo mejor grappler que Gorimbo. Por lo tanto, Gorimbo, que suele llevar a sus rivales al suelo y controlar en el suelo, en el caso de derribar a Vicente Luque, lo pasaba, o lo comenté, lo pasaría muy mal en el suelo. ¿Qué pasó aquí? Pues lo que se preveía. Finalización de Vicente Luque por sumisión. Era un darce, anaconda o guillotina. Finalmente aquí fue una guillotina en menos de un minuto. Victoria de las de antaño de Vicente Luque. La verdad que me alegro muchísimo por él. Peleador hispanohablante, peleador con pasaporte brasilero, pero con ascendencia chilena. Creo que la madre o el padre es chileno. Y una victoria muy necesaria, muy meritoria, por partir como no favorito, por reponerse a su última actuación. Se lleva un bono de la noche, que también me alegro muchísimo por Vicente, porque es verdad que su nivel actual, lo comenté en la última pelea que tuvo Luque, estaba para retirarse. Esa actuación era para dejar la UFC, porque realmente creía que había daño cerebral, y no descarto en absoluto que tenga daño cerebral Luque, que es un peleador fajador, es un peleador que ha recibido muchísimo castigo a lo largo de su carrera, y es verdad que eso al final acaba pasando factura, y no es ni mucho menos descartable que Vicente Luque ahora se enfrenta a un pegador y en cuanto le conecten se vaya a dormir, a pesar de que haya finalizado aquí a Gorimbo por sumisión. Me alegro por Luque, vamos a ir paso a paso, nos vamos a centrar en el presente. Es verdad que tapa un poco la mala actuación, la mala última actuación, pero aún así yo quiero estar pendiente de Luque, quiero ver qué tal es la siguiente pelea, qué tipo de estilo o de peleador le ponen enfrente, con qué estilo,
y aún así pues me alegro mucho, me alegro que haya vencido por finalización, que se haya llevado un bono, que haya peleado y ganado en un evento numerado, porque Vicente Luque no nos podemos olvidar de que ha sido uno de los mejores peleadores de esta división, de las 170 libras, división que actualmente pues domina, o al menos es el campeón Belal Muhammad. Luego, pues en la última preliminar de la noche, Dominic Reyes, que nos recordó al mejor Dominic Reyes de antes. Es verdad que a nivel físico hay diferencia, nunca ha sido un atleta especialmente definido Dominic Reyes, pero lo vi peor físicamente que en últimas actuaciones. Lo que pasa que Anthony Smith tampoco es un portento a nivel físico, sí que es verdad que es una máquina de cardio, pero Anthony Smith sí que es cierto que ha tenido una regresión importante en cuanto a nivel. Dominic Reyes tuvo un bache, pero tras la última victoria frente a Jacobi y esta victoria frente a Anthony Smith por ground and pound en el segundo asalto, dándole la paliza de su vida a Anthony Smith, creo que el árbitro tardó muchísimo, creo que era incluso Mark Goddard, el inglés. Me extrañó mucho porque Mark Goddard es uno de los mejores árbitros de la UFC y me extrañó mucho que tardara tanto en parar la pelea, porque el castigo que recibió Anthony Smith en el segundo asalto fue brutal, de esos castigos que hacen que en lugar de tener 5 peleas restantes en la UFC tengas 3, porque es un castigo que te acaba pasando factura a nivel físico, a nivel cerebral, a nivel de todo, moral, mental, increíble. Y el árbitro tardó muchísimo, en mi opinión. Aún así, victoria sin ningún tipo de oposición para Dominic Reyes, que ha sido pues también una figura muy importante en este peso semipesado, y que aquí pues demostró por qué partía como claro favorito frente a Anthony Smith, también una leyenda, uno de los peleadores con más corazón, como indica su mote o su apodo, Lionheart, uno de los peleadores con más resiliencia, no solo de la división, sino de toda la UFC. Una lástima ver a Anthony Smith así. Creo que ha muerto o ha fallecido recientemente su entrenador, por lo tanto entendemos que a nivel motivacional pues estaba en horas bajas. Muy complicada papeleta para Anthony Smith, y una victoria de muchísimo mérito para Dominic Reyes. Luego ya en la cartelera principal pues habría con el enfrentamiento entre América y Asia, el enfrentamiento entre Neil Landwehr frente a Doo Ho Choi, el surcoreano. Una pelea también muy igualada para mí, 50-50, en la que se impuso la pegada de Doo Ho Choi, la técnica de Doo Ho Choi, dominando desde el principio de la pelea y acabando en el tercer asalto con una posición de crucifijo que es dominación absoluta en el suelo frente a Landwehr. Landwehr, una de las principales cualidades que tiene es el cardio, es decir, es un peleador que va de menos a más en todas sus peleas, y aquí Doo Ho Choi neutralizó esa virtud con un estilo brutal, muy técnico, y como he comentado, dominando de principio a fin, dominando en el tercer asalto con ese crucifijo que le permitió golpear una y otra vez con el codo a placer a Nate Landwehr y llevándose la finalización por KO técnico. Una victoria de súper mérito para Doo Ho Choi, un peleador también que prometía muchísimo, que ya pasa los 30 años y no va a ser campeón, pero una victoria muy complicada ante un Nate Landwehr que peleaba como local frente a su público con el apoyo de los compatriotas estadounidenses, y siendo dominado de esta forma ante Doo Ho Choi y siendo finalizado en el tercer asalto, algo muy difícil de prever, que le da todo el mérito del mundo al asiático, al coreano, al que ya tengo muchísimas ganas de ver de nuevo, por cierto. Luego pues teníamos la pelea entre Bryce Mitchell y Kron Gracie, un Kron Gracie que no tiene nivel para pelear en la UFC, creo que no tiene nivel para pelear en ninguna competición top de artes marciales mixtas. Te diría casi que no tiene nivel para pelear en artes marciales mixtas actualmente, que debería centrarse en el jiu-jitsu. Un Kron Gracie que se encontró aquí a un Bryce Mitchell que viene de tener uno de los caos, pues sobre todo el caos que sufrió contra Yosemite, bueno, increíble, la verdad que una de las finalizaciones más preocupantes en cuanto a imagen que se vieron en el octógono del año pasado, fue hace un año, se ha tomado un año de recuperación Bryce Mitchell, y esa finalización de Yosemite en el primer asalto me dejó unas sensaciones de se ha acabado la carrera de Bryce Mitchell aquí, por mucho que pelee de nuevo, no vamos a volver a ver una victoria de Bryce Mitchell en UFC porque ha sufrido daño severo.
La suerte que tiene Bryce Mitchell es que la UFC le ha puesto al rival más asequible posiblemente en estos momentos de la división, que es Kron Gracie, como comentaba, un peleador que no tiene nivel para pelear en artes marciales mixtas. En su momento prometía muchísimo. Es un buen jiu-jitero, pero aquí en jiu-jitsu aplicado a las artes marciales mixtas enfrentándote también a un buen wrestler como Bryce Mitchell, un peleador que sabe controlar el suelo, que sabe sacarse partido a sus cualidades en el suelo. No tuvo nada que hacer, a pesar de que fue el propio Kron Gracie el que llevó la pelea al suelo, pues que no sé cómo definirlo, pero como que enganchaba los ganchos de piernas en posición frontal frente a Bryce Mitchell y caía de espaldas para llevar la pelea al suelo, a pesar de estar en posición de desventaja, estando Gracie con la lona, ¿no?, en sus espaldas. Pues él prefería eso a intercambiar arriba con Bryce Mitchell. El dominio arriba fue de Mitchell, a pesar de que hubo algún intento de triángulo por parte de Gracie, pero controló de principio a fin la pelea Mitchell, estaba cómodo en el suelo con Gracie y en el tercer asalto, muy pronto, pues ground and pound, finalización por codazos de Mitchell, increíble. No de mucho mérito la pelea para mí, no de mucho mérito la finalización, no se lleva bono de finalización tampoco Bryce Mitchell, pero es una pelea para confirmar que Kron Gracie no va a volver a pelear en UFC y que Bryce Mitchell pues todavía hay un pequeño halo de luz, hay un pequeño hilo al que agarrarse por si vemos todavía al Bryce Mitchell de hace 2-3 años, que era un peleador que prometía muchísimo y que incluso algunos le daban como favorito frente a Ilia Topuria, y creo que partió como favorito frente a Josh Emmett. Tendría que revisar las cuotas, pero creo que no me equivoco, partía como favorito Mitchell. Luego, en la pelea antepenúltima de la noche, el regreso de Cyril Gane, el francés, frente a Alexander Volkov, una de las decisiones más polémicas de la velada, decisión dividida en favor de Cyril Gane. Yo me decanto también por Gane. Creo que Gane ganó 2 asaltos. El segundo creo que es muy cerrado, pero creo que Gane conecta y daña realmente a Volkov. Conecta, creo que es una derecha o un combo 1-2 sobre Volkov y conecta los 2 golpes limpios y se ve como Alexander se trastabilla, lo nota, y creo que eso le da el asalto. Aún así es un asalto muy cerrado, es una pelea muy cerrada, con control de Gane en el suelo, con control de Volkov también en el suelo en el tercer asalto. Una pelea en la que hay un asalto claro para cada luchador y hay uno que está en el aire, en el alambre. Yo me decanto por Gane, pero entiendo que se puede alegar que Alexander Volkov ganó la pelea. Me sorprendió muchísimo el ruso, una de las mejores actuaciones que le he visto a él. Buen estado de forma, muy largo, muy grande, ritmo, aguantando la velocidad de Gane. Y creo que Gane, me duele decirlo, pero creo que hemos llegado ya al techo de Cyril Gane, sobre todo a un Cyril Gane que, como comenté en el último programa, se comenta que fuera de los campamentos de pelea no es un luchador especialmente activo en el gimnasio y que prácticamente no entrena. Creo que ha llegado el techo a nivel técnico de Gane, no va a mejorar en el grappling por la propia personalidad que tiene Cyril. Creo que eso le supone un gran problema frente a luchadores como Almeida, Tomás Aspinall, ni que decir tiene, que vencería a Cyril Gane y para mí de forma contundente. Además creo que la pelea frente a Tomás Aspinall sería el propio Tom el que decidiría si se decide arriba, o mejor dicho, si se desarrolla arriba o se desarrolla en el suelo. Y me da mucha pena porque Cyril Gane en su momento para mí me parecía futuro campeón. Estuvo a nada de vencer a Francis Ngannou y lo de Jon Jones pues fue absolutamente lamentable. La pelea de un profesional contra un amateur pareció eso. Y no termina de explotar Cyril Gane, que es un peleador rapidísimo, atlético, fuerte, veloz, inteligente, pero no es lo suficientemente inteligente fuera del octógono para seguir mejorando como peleador de UFC y convertirse en, si no campeón, posible futuro contendiente al título, por más que la UFC quiera pues aupar la figura de Cyril Gane, sobre todo teniendo en cuenta que la de Benoit Saint-Denis se ha caído un poco por su propio peso y el mercado francés pues se ha quedado un poquito con Gane como gran exponente, además por supuesto de Fares Zian, que viene creciendo también muchísimo y que ganó en el último evento de UFC París, y a mí me encantó Fares Zian con esa finalización frente a Matt Frivola. Luego, la pelea penúltima de la noche, pelea 5 asaltos entre Shavkat Rakhmonov, futuro campeón de las 170 libras, e Ian Machado Garry, para Rakhmonov, también futuro campeón de la división. Una pelea muy cerrada,
Una pelea que ganó Rakhmonov claramente, 3 asaltos a 2, pero muy cerrada. Estuvo a punto de encajar el mataleón Ian Garry en el último asalto. Y un Ian Garry que sorprendió a muchos, a mí no, ya lo comenté en el último programa, era una pelea muy cerrada, mucho más de lo que auguraban los expertos. Para mí, no es que no sale favorecido Rakhmonov, creo que ahora es mucho más batible, vencible, que lo que parecía antes de enfrentarse a Garry, y Garry sale favorecido. Para mí Garry ha demostrado que va a ser futuro campeón de este peso welter, que no sé si será cuando esté Rakhmonov o cuando salga Rakhmonov de la UFC. Son dos peleadores muy jóvenes. Shavkat tiene 30 años, Ian Garry tiene 27. Es la próxima, o son la próxima generación de peleadores completos en todos los sentidos. Rakhmonov es más fuerte, Ian Garry es más técnico, y yo creo que son dos futuros campeones de la división. Se enfrente quien se enfrenta a Belal Muhammad, que parece que va a ser Shavkat, va a ganar a Muhammad. Aún así, lo veo menos favorito que a Rakhmonov frente a Belal, que antes de enfrentarse a Garry. Como he comentado antes, Rakhmonov me parece vencible, pero el estilo de Belal es un caramelito para Shavkat. Contra Garry, o Garry sufrirá un poquito más, pero creo que Rakhmonov va a ser campeón de la UFC y va a estar varios años como campeón de este peso welter, hasta que Garry pues le dé el sorpaso por una revancha que tengan, que es una pelea que se va a realizar ahí en los próximos años segurísimo, como la posible retirada de Rakhmonov, que esperemos que llegue dentro de mucho, porque es una auténtica bestia este Shavkat, un peleador completísimo, un peleador súper violento, y que a mí me encanta, porque es agresividad pura, es potencia pura, es muy peligroso en todos los sentidos, y me encanta. Pero Ian Garry me empieza a gustar, ¿eh? Es verdad que cuando habla me choca un poquito, pero me parece un peleador súper inteligente, con la cabeza muy bien amueblada, que sabe cuándo dar según qué declaraciones, y va a ser campeón. Para mí Ian Garry va a ser campeón, salvo que se lesione, que Dios quiera que no, y Shavkat, por supuesto, es un seguro, va a ser campeón a corto plazo, y en 2025 lo vamos a tener como campeón interino, normal, porque no descarto que Belal huya un poquito de Shavkat y se cree un cinturón interino y que haya una revancha inmediata entre estos dos luchadores, entre Garry y Shavkat, pero que va a ser campeón está absolutamente claro. ¿Cuánto tiempo más va a ser campeón Alexandre Pantoja de este peso mosca? No lo sé, es un veterano, barre a todo el mundo, está barriendo a todo el mundo de la división, estuvo cerca, lo comenté en el podcast número 11, el anterior programa, que estuvo cerca de perder frente a Erceg. No perdió por un error de Erceg en el último asalto, pero estuvo a nada de perder ese combate y protagonizar una de las sorpresas del año. Y aquí pues dominó a Sakura, controló el primer asalto, ganó el primer asalto Pantoja, y en el suelo pues necesitó muy poco Pantoja para tomar la espalda de un Kai Asakura, que como comentaba se ha saltado a toda la división. Ahora va a tener que retroceder un poco en el ranking, se va a tener que enfrentar a Erceg, a Kai Kara France, a Brandon Royval, Brandon Moreno, pero va a tener que volver atrás, que hacer un pequeño paso atrás, vamos a ver si para coger carrerilla, pero muy complicado. Es verdad que esta papeleta que tenía Sakura era una oportunidad de lujo, pero Pantoja es un luchador increíble, y sobre todo en los primeros asaltos es súper peligroso. ¿Qué le depara el futuro a Pantoja? Bueno, vamos a ver si Manel Capé, que para mí es el luchador que le puede dar más problemas a Pantoja, una revancha contra Moreno, contra Royval, contra Kai Kara France, Erceg. Bueno, Erceg viene de perder claramente, y una división que es verdad que está infravalorada en mi opinión, que no suele ser muy espectacular porque son luchadores pequeños, no suele haber caos importantes porque son peleadores explosivos, son rápidos, pero no tienen mucho poder de caos, son muy pequeñitos. Pero es una división que en cuanto a nivel de técnica, de grappling, de suelo, de cardio, pues a mí me encanta, y me encanta que Pantoja sea campeón, porque como he comentado es uno de mis peleadores favoritos, y por supuesto hay motivos para ello, porque es un auténtico peleadorazo Alexandre Pantoja, el nuevo rey de Río, el sucesor, aunque hay que salvar la distancia, son distintos peleadores, pero el sucesor de José Aldo en cuanto a títulos, en cuanto a legado brasileño, y un luchador que ojalá pues podamos seguir viendo en UFC muchísimo tiempo, aunque por supuesto la edad pasa por todo el mundo, y llegará un momento en el que Pantoja perderá. Vamos a ver
contra qué luchador. Y avanzando un poco, dejando atrás estos eventos de LFA, este evento UFC 310, toca ya analizar qué es lo que nos depara esta nueva semana de diciembre, esta semana en la que va a haber evento de UFC, participación española, una sorpresa gratuita y súper grata también, pues saber que hay un evento más de UFC antes de cerrar el año. Vamos a analizar este evento al final del programa, porque antes vamos a hacer un repaso también por los pequeños o las pequeñas promotoras, que no son pequeñas, que son gigantes, pero es verdad que comparadas con UFC pues se quedan en un segundo plano. Pero vamos a ver estos eventos que hay también por ahí para el viernes, para el sábado, de artes marciales mixtas. El primero de ellos, para este viernes, Brave, un evento, una promotora rusa, un evento que sobre todo va a contar con la participación y con el atractivo de que Muhammad Mokaev va a estar en su main card. No va a ser pelea principal, pero pues no va a ser pelea principal por ahora, porque Muhammad Mokaev está llamado a liderar estas carteleras en los próximos meses. Pero bueno, el debut o el redebut de Mokaev en Brave, el Mokaev que salió de UFC invicto en su carrera, creo que también como amateur está invicto, pero todas las peleas iguales, mucha polémica en algunas decisiones, un peleador de muy poca espectacularidad, dominando en el suelo pero poco más. Y aquí pues vuelve a Brave, que fue la compañía que le hizo peleador, y aquí se puede enfrentar al sudafricano Luzando Vico, no lo conozco, y entiendo que volverá a ganar por decisión o por sumisión si es que no encaja un KO y sorprende. Una lástima, porque Mokaev prometía muchísimo, pero es que es lo que he comentado antes, la UFC no quiere ganadores, quiere espectáculo, quiere peleadores espectaculares que busquen la finalización, que sean agresivos. Esto es un deporte de combate, quiere peleadores combativos. Y Mokaev por el momento es un luchador cuyo estilo no encaja en los planes de Dana White o de Hunter Campbell, que va a ser el futuro presidente de UFC. Por lo tanto, vamos a ver si consigue cambiar su estilo, si consigue mejorar su agresividad, consigue finalizaciones en Brave, y por qué no, pues lo vemos regresar a UFC o acabar fichando por una compañía como PFL quizás para seguir creciendo. Hay vida más allá de UFC y espero que a Mokaev, por supuesto, le vayan las cosas bien. Igualmente, pues tenemos evento de Invicta en la madrugada del viernes al sábado. Principal atractivo, quizás esta pelea por el cinturón del peso gallo femenino entre la ex UFC Jennifer Maya y Talita Bernardo, actual campeona. También, por ejemplo, pues contamos con la presencia de Valesca Machado, que es una peleadora que promete muchísimo y que está ahí pues muy cerca de dar el salto a un Contenders. Alejandra Lara, ex peleadora de Bellator, colombiana, muy carismática. Alejandra Lara también va a participar en esta velada, se va a enfrentar a Paula Cristina, por lo tanto un evento puramente femenino. Ya sabéis que Invicta es una promotora exclusiva de mujeres, en la que hay mucha peleadora o mucha futura peleadora de UFC y también mucha ex peleadora de UFC que termina su carrera en esta promotora tan interesante, que hace una labor tan importante. Al igual que Cage Warriors, la decana de las promotoras europeas, que en este caso viaja a Estados Unidos, a San Diego, y tiene un main event con Anthony Orozco, que por primera vez encabeza un evento de Cage Warriors. Un Anthony Orozco, como he comentado, promete mucho. Es verdad que se ha enfrentado a rivales de un nivel muy bajo, que solo tiene 4 peleas profesionales. En IMAF lo hizo bastante bien. Promete mucho Orozco. Vamos a ver un poquito cómo evoluciona su carrera, pero es un peleador espectacular que al menos actualmente pues promete. Se puede decir que promete, pero todavía está por hacer. Vamos a tener en la cartelera principal un enfrentamiento entre Roberto Hernández y Jacob Rosales súper interesante. También tenemos a Xavier Vines, que es un peleador con un récord 3-2, pero que es espectacular. Alex Bellator, Damon Wilson. Vamos a tener a Blake Perry, que es un luchador que a mí me gusta mucho, tiene un jiu-jitsu de primer nivel y tiene un récord 2-1, se va a enfrentar a Bobby Winter. El invicto Teddy Stringer, que promete, también participa en esta cartelera, y es una cartelera por lo tanto interesante. La lástima va a ser que va a pillar de madrugada, entiendo que de madrugada del viernes al sábado, pero es una pelea al menos para ver en diferido, o un evento para ver en diferido con peleas súper interesantes.
Luego, uno de los eventos más importantes también de artes marciales mixtas va a ser el evento que va a realizar PFL en Francia, en Décines-Charpieu, un evento protagonizado o encabezado por Abdul Abduragimov, de Lazy King, peleador francés con ascendencia del Cáucaso, ascendencia daguestaní. Se va a enfrentar al ex peleador UFC, el argentino Laureano Staropoli. Pelea súper interesante. Vamos a ver Abdul Abduragimov si consigue ahuyentar esos fantasmas, ¿no?, de sus últimas victorias. Creo que la última frente a Jack Grant la perdió. Para mí ganó Jack Grant. Vamos a ver si se repone un poquito de esas malas sensaciones. Más allá de eso, ¿qué podemos rescatar de este evento? Pues que va a haber campeones de PFL Europa en varias categorías. Por ejemplo, pues tenemos cinturón de las 135 libras del peso gallo, que van a protagonizar o pelea que va a protagonizar Lewis McGrillen en inglés frente al alemán Alexander Laster. Vamos a tener también pelea por el cinturón del peso ligero entre Conor Hughes y Jakub Kasiuba. Conor Hughes viene de ganar al español Ignacio Capella. Para mí, Jakub Kasiuba, el polaco, ex campeón o campeón actual de este cinturón, está por encima. Luego, pues tenemos también peleas muy interesantes en esta main card, que está protagonizada, sobre todo está repleta de peleadores franceses. Pero bueno, vamos a tener peleas muy interesantes y presencia de peleadores también muy interesantes como el belga Patrick Javirora, que es un peleador al que como amateur le he visto en varias peleas durante los últimos años, muchísimas finalizaciones, un peleador muy completo, muy buen físico, de muy buen nivel. Aquí va a tener su quinta pelea profesional, se va a enfrentar al luchador Katalin Safta, suizo, y bueno, pues vamos a ver qué tal le va al belga, que promete pues mucho, como he comentado. Invicto actualmente, muy buena carrera amateur, y vamos a ver pues qué le depara su carrera profesional al bueno de Javirora, que como he comentado, cuidado, que promete mucho. El evento principal de la semana, por supuesto, el evento UFC Fight Night, o este evento en Tampa, en Florida, esa zona tan hispanohablante de Estados Unidos, sobre todo la zona de Miami, muchísimo residente cubano en el estado de Florida, un estado prácticamente hermano de España por valores, por idioma, y sobre todo pues un evento que va a confirmar el regreso de Colby Covington, un peleador muy importante en la UFC, frente a un luchador que ya no es promesa, ya es una realidad. A mí me ha sorprendido, lo llevo comentando muchos meses. Es un peleador también que me ha callado la boca con sus victorias, incluso también con sus derrotas, por la evolución que ha tenido, que es Joaquin Buckley. Pelea muy buena esta que enfrenta a Colby Covington y Joaquin Buckley, pero va a ser también un evento que va a suponer el regreso de Joel el Fenómeno Álvarez, y para mí el segundo mejor peleador español actualmente, detrás de Topuria. Y un evento súper bueno, un evento infravalorado, un evento que puede opacar al último, a UFC 310, a pesar de no haber pelea por el campeonato. Y un evento que va a abrir con el enfrentamiento entre la sueca Josefine Natsson, invicta, y Piera la Fiera Rodríguez. Pelea muy complicada la que tiene aquí Piera Rodríguez. Josefine Natsson, un auténtico prodigio de las artes marciales mixtas, una auténtica promesa, candidata a ser campeona de la UFC en un futuro. Todavía tiene que mejorar mucho. Ahora tiene ese escollo de Piera la Fiera Rodríguez, que como indica su apodo, es una peleadora absoluta. Y para mí, pues Josefine Natsson mejor en todos los aspectos. Vamos a ver si Piera Rodríguez consigue la sorpresa, la primera gran sorpresa de la noche. La segunda pelea, muy igualada, Ramón Taveras frente al veterano David Grant. Ramón Taveras pegador, David Grant de técnica pura, David Grant es experiencia, Ramón Taveras es ganas por desarrollar su carrera. Una pelea muy igualada, me decanto por la juventud de Taveras, pero David Grant es un luchador que te puede complicar mucho las cosas. Luego, Miranda Maverick se va a enfrentar a la canadiense Jamie Lynn Horde. Victoria para mí, pues clara, que debería llevarse Miranda Maverick. Creo que es mejor en todos los aspectos también a Jamie Lynn Horde, sobre todo en el suelo. Una peleadora muy fuerte Maverick. Y vamos a ver si hay sorpresa en esta pelea femenina. Para mí ganará Maverick. Luego tenemos el combatazo entre Miles Jones y Felipe Lima.
Felipe Lima tuvo un debut espectacular en UFC, se impuso a Muhammad Naimov por Mataleón en el tercer asalto, tomando la pelea en corto aviso. Ex campeón Felipe Lima de Octagon, de la promotora checa, un peleador espectacular, completo en el nivel de striking, en wrestling, en grappling, mejor que Miles John en mi opinión, y ojalá Felipe Lima con campamento completo consiga imponerse a Miles John, y si puede ser por finalización, mejor que mejor. Pelea muy interesante, para mí la mejor de estas 4 primeras, y si no llega a ser por la pelea que protagonizará Joel Álvarez, para mí la mejor pelea de estas preliminares. Luego pues tenemos al mexicano Fernando Padilla, que se va a enfrentar a un boxeador puro como Sean Woodson. Complicada papeleta para Padilla. Sean Woodson, un peleador muy largo, muy buen boxeo, muy técnico. Muy complicado Padilla. Me decanto por Woodson, ganando una decisión dividida. Difícil. Ojalá Padilla de la sorpresa, pero en una pelea de puro boxeo creo que la ventaja la tiene el norteamericano, sobre todo enfrentándose a Woodson en territorio hostil, en Estados Unidos. Lo va a tener complicado Padilla, y ojalá cuente con el apoyo de compatriotas o de hispanohablantes, de cubanos, sudamericanos, latinos en este recinto en Tampa. La mejor pelea de las preliminares, Joel Álvarez. ¿Por qué? Porque está Joel Álvarez, porque está el fenómeno, porque es un auténtico animal, porque es un top 15 que está fuera del top 15, porque por problemas de visa no puede pelear más a menudo, pero es un auténtico guerrero, es un peleador completísimo a nivel de striking, buenísimo en el suelo, un peleador grandísimo, un peleador que está mejorando en cuanto a ritmo, que sabe controlar las peleas, que te domina en el suelo, que te hace daño arriba, que vence a Brenner dominándolo en 15 minutos, que se impone a Mark Diakiese de esa forma increíble, que le hace lo que le hizo a Thiago Moises, que venía de pelear contra Islam Makhachev, que venía de haber ganado a Alexander Hernández, Bobby Green y a Michael Johnson, que son 3 peleadores complicadísimos, y además un Thiago Moises que, a pesar de haber perdido su última pelea contra Ludovic Klein, tiene victorias contra Christos Giagos, Melquizael Costa, que es complicadísimo, y Miche Ramírez, que es un peleador muy grande, y un fenómeno Álvarez que es puro striking, que es pura agresividad, que es lo que quiere la UFC. Y Drakkar Klose pues no se queda atrás, es un luchador, es un buen boxeador con buen wrestling, que tiene ya 36 años, que viene pues de ganar 4 peleas consecutivas. Joaquín Silva, Joe Solecki, Rafa García y Brandon Jenkins, 4 peleadores que están por debajo para mí claramente de Joel Álvarez. Su última pelea de nivel fue frente a Beneil Dariush, contra quien perdió en el segundo asalto por KO. También tiene una victoria contra Bobby Green, contra Lando Banata, que son buenas victorias. Ganó a Mark Diakiese también. Por lo tanto, rival complicado, pero para mí Joel Álvarez superior en todos los aspectos. Superior arriba, superior en el suelo. Quizás no es peor wrestler que Drakkar Klose, pero da lo mismo, porque en el suelo Joel Álvarez va a sacar codos, va a sacar intentos de sumisión, y yo veo complicado que Drakkar Klose consiga mantener en el suelo al gigante Joel Álvarez. Por lo tanto, no solo lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen las casas de apuestas. Joel Álvarez va a ganar porque es mejor que Drakkar Klose. Ojalá el fenómeno Álvarez consiga ganar esta pelea, que es importantísimo para dar el salto al top 15. Drakkar Klose está fuera, pero es coger carrerilla, es coger motivación, es ganar dinero, que también es importante, y un peleador increíble. Joel Álvarez está un poquito eclipsado por Topuria, que es normal, que Topuria eclipsa a Volkanovski, eclipsa a Max Holloway, eclipsa a Islam Makhachev, es la gran estrella de la UFC Ilia Topuria, o la gran futura estrella de la UFC Ilia Topuria, y Joel Álvarez pues ha tenido la mala suerte de coincidir con él, pero es un auténtico peleadorazo Álvarez, y aquí va a ganar a Drakkar Klose, o espero que gane a Drakkar Klose. La última pelea de las preliminares, Othman Azaitar, el marroquí, se va a enfrentar al veteranísimo Michael Johnson. Complicada pelea de prever, 2 cabezas difíciles, dos estilos difíciles de prever. Othman Azaitar va a buscar la lucha, arriba es mejor Michael Johnson. Voy a decir que gana Michael Johnson por finalización, por KO, por ground and pound.
Pero muy difícil de prever. Y luego, pues en la cartelera principal vamos a tener ya a Navajo Sterling, que es un peleador que viene del Contender Series. Lo vamos a tener ya debutando en UFC. Se va a enfrentar a Tuco Tocos, un luchador pues de un nivel bastante bajo. Debería ganar Navajo Sterling claramente. Creo que incluso es el mayor favorito de la cartelera. Luego tenemos a Daniel Marcos, el peruano, que se va a enfrentar a Adrián Yanez. Marcos necesita derribar aquí. Adrián Yanez es un boxeador o uno de los mejores boxeadores de la división. Necesita derribar o patear a Adrián Yanez para quitar apoyo a Adrián Yanez y que los puños de Yanez salgan más lentos y con menos potencia. Porque ya sabéis que en el boxeo la fuerza se saca desde abajo hasta arriba con el movimiento de cadera, apoyando bien los pies. Y creo que es muy importante que Daniel Marcos, invicto, derriba a Adrián Yanez, canse a Yanez y patee también a Yanez para llevarse la victoria. Pelea muy complicada, pelea de muy buen nivel también, al igual que la siguiente, que la de Dustin Jacoby frente a Víctor Petrino. Un Dustin Jacoby que es kickboxer puro. Víctor Petrino también es un peleador enfocado al kickboxing. Perdió contra Anthony Smith por guillotina en el primer asalto en su última pelea en mayo. Un tropiezo que puede pasar. Es que Anthony Smith es capaz de perder con cualquiera, pero también es capaz de ganar a cualquiera. Esta fue una de las mayores sorpresas de la noche. Y yo creo que va a ganar Víctor Petrino, que se va a imponer a Dustin Jacoby. Hay que recordar que Dustin Jacoby viene de perder por KO frente a Dominic Reyes, viene de perder una decisión frente a Alonso Menifile, venció por KO a Nzechukwu, pero luego también tenía 12 derrotas por decisión ante el retador Khalil Rountree y Azamat Murzakanov. Por lo tanto, pelea relativamente igualada en la que yo me decanto por Víctor Petrino y por la durabilidad que tiene Víctor Petrino, que es verdad que es sometible, pero no veo ni mucho menos a Dustin Jacoby sometiendo al brasileño. Disculpad por la voz, que es verdad que, no sé, el frío, es verdad que ahora en Sevilla ha llegado el frío, me dura poco la voz, he estado haciendo deporte esta mañana, mucho grito, y perdonad porque está ya la voz a puntito de pasar al lado Sabina y a cantar pues aquí 19 días y 500 noches porque estoy a punto de romperme. Disculpad pues sobre todo que se ha juntado también con un poco de resfriado, pero bueno, quedan solo 3 peleas por analizar. La antepenúltima, Manel Capé, el para mí futuro retador, bueno, para mí es campeón, realmente para mí va a ser campeón de este peso mosca. Tiene ese tropiezo frente a Mokaev, pero para mí va a ser futuro campeón. Si, por supuesto, tiene que empezar ganando aquí a su rival, que va a ser Bruno Silva, el brasileño, que viene de finalizar y de qué forma a Cody Darden, una pelea que estaba perdiendo. Un Bruno Silva con un boxeo súper peligroso, y si no, que se lo digan a Cody Darden, que se lo digan a Víctor Rodríguez, a JP Vice. Un peleador completísimo, un peleador muy compacto, Bruno Silva. Capé para mí mejor técnicamente. Pelea complicada de prever. Yo me decanto por Manel Capé porque quizás me estoy dejando llevar por el corazón, porque para mí me parece que tiene mucho más futuro, pero es una pelea para mí mucho más complicada y mucho más cerrada de lo que puede parecer en un principio, porque Bruno Silva es muy complicado, es más veterano, tiene pues ahí esa baza, ¿no?, de la edad, pero esa edad también le puede jugar en su contra, porque Capé conecta limpio y es un luchador muy rápido y también más grande. Manel Capé va a ser bastante más grande que Bruno Silva. Luego, en la coprincipal, Billy Guarantillo, que se va a enfrentar a leyenda Capa Swanson, una pelea también igualada. Billy Guarantillo, que por cierto es un peleador al que siempre confundo con el también Bill, pero en este caso Bill Algeo, pero muchísimo, incluso llega a mezclar récords. Es un luchador muy completo, con muy buen cardio, muy fuerte. Cap Swanson es una leyenda. Yo me decanto aquí por Cap Swanson, aunque parte como underdog, pero una pelea muy complicada de prever. Billy Guarantillo actualmente está mejor que Bill Algeo. Bill Algeo, muy malas sensaciones. Incluso he llegado a pensar, o he llegado a tener peores sensaciones de Billy Guarantillo, peores recuerdos de Billy Guarantillo por las últimas peleas de Bill Algeo. Pero una pelea muy igualada, una pelea que está en la coprincipal por algo, porque prevén los matchmakers de la UFC que sea un auténtico espectáculo. Cap Swanson siempre da guerra allá por donde va. Y yo me decanto por la experiencia de Cap Swanson, por esa última victoria antes de retirarse, y por toda esa veteranía, por ese suelo que tiene Swanson, por esa buena guillotina que tiene, ese buen pateo.
pero va a ser un rival muy complicado Billy Quarantillo, al igual que Joaquin Buckley va a ser un rival muy complicado para Colby Covington. Un Joaquin Buckley que está en su mejor momento de su carrera, que se va a enfrentar a un Colby Covington que ya ha dejado atrás su prime, que llegó como un wrestler que ganaba pero no encantaba y creó ese personaje copiando un poco al McGregor de odio, de declaraciones subidas de tono, ganándose abucheos. Tiene peleas muy buenas en la división, se ha enfrentado a los mejores, pero pues ahora se enfrenta a un peleador que está en un nivel increíble, muy potente, capaz de noquearte, muy buen grappling, buen grappling, buen wrestling. Por lo tanto, Colby Covington, que ya no es el wrestler de antaño, que ya no busca mucho derribar en sus peleas, aquí lo va a tener complicado. Si derriba, puede ser que controla a Buckley. Siempre está la opción de conectar limpio sobre Buckley y conseguir el KO. Es una pelea a 5 asaltos. Quizás el cardio para mí sí que es una de las ventajas de Covington, que es incansable, pero vamos a ver si consigue conectar Joaquin Buckley en los primeros asaltos, porque ahí va a estar un poquito la pelea. ¿Qué tal los primeros asaltos? Colby va a contar con el apoyo del público, ya que Colby entrena y vive en Miami, en Florida, pero Buckley viene en ascenso y, como he comentado, para mí la cabeza me dice Buckley y el corazón pues me dice Colby, a pesar de toda esa discrepancia y todo ese aura, ¿no?, que hay alrededor de Colby Covington. A mí lo que me comentan siempre, o lo que me llega por parte de los peleadores, es que no tiene nada que ver el personaje de Colby con lo que transmite fuera o con lo que transmite dentro, que vía interna, que el trato cercano es increíblemente bueno, que es muy buena persona, que es una persona súper respetuosa, pero luego cuando llega a una rueda de prensa o a hacer show, pues ahí un poco el personaje se lo come y genera ese odio, ¿no? Que también pues a veces es necesario en este espectáculo como es la UFC. Hay que vender peleas y Colby pues lo intenta. Pelea buena, pelea en la que creo que va a ganar Joaquin Buckley, pero cuidado porque como Buckley no consiga hacer daño a Colby en los primeros asaltos, se le va a complicar y cuidado porque podemos estar ante una sorpresa, que sería que ganara Colby Covington, y vamos a ver el público a quien apoya. Vamos a ver si el público apoya a Colby Covington, si el personaje hace que reciba abucheos de su gente. Covington, Buckley, un espectáculo, ha dado peleas buenísimas últimamente. Está reciente todavía ese KO frente a Impa Kasanganay, que realmente es un KO atemporal. Y un evento pues que va a cerrar con una muy buena pelea. Un evento que está repleto de buenas peleas. Creo que los matchmakers han hecho un trabajo increíble en este último evento, esta última cartelera del año. Esperemos que Joel Álvarez consiga una victoria más en UFC, que yo estoy seguro que lo va a hacer. Por lo tanto, pues damos por cerrado este programa número 12. Que tengáis muy buena semana. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias por dedicar vuestros minutos a escuchar este espacio de análisis y opinión sobre las MMA. Muchísimas gracias de nuevo. Cualquier like, una suscripción, si me estás escuchando en YouTube, es muy fácil. Si me estás escuchando en iVoox, también te puedes suscribir. Si me estás escuchando en Spotify, puedes dar a seguir. Muchas gracias. Viva Asturias, la tierra de Joel Álvarez, y sobre todo, vivan las artes marciales mixtas.